Aquí la cuestión es que mi mamá fallece cuando yo tengo 5 años, pero a mí no me dicen hasta que tengo 10. Hay quien tiene una infancia feliz y qué padre, ¿verdad? Pero no fue mi caso. Mi caso, a los 5 años, en el último embarazo de mi mamá, se le complican las cosas y ella fallece después de dar a luz a mi hermana, la más pequeña. Yo tenía 5 años y a mí me decían que mi mamá estaba en el hospital. Mi mamá fallece de 33 años, Cora, imagínate, o sea, 7 hijos. Entonces, ella le dice a su hermana, que era soltera, mayor, que ella te encargó a mis hijos. Entonces, esta segunda mamá que yo tuve, porque fue mi segunda mamá, deja toda su vida. Ella no vivía en Monterrey, ella vivía en Chihuahua. Ella tenía una carrera profesional, era secretaria ejecutiva bilingüe, que en aquel tiempo era wow. Tenía su buen sueldo y todo, y dejó todo por nosotros. Por cuidar. ¿Ella era quién? La hermana de mi mamá. La hermana de tu mamá. Tu tía se fue Mi al cuidado. Mi tía, mi madrina y todo. La tía consentidora se viene a cuidarnos y mi mamá nos deja encargadas con ella. Ella se hace cargo de 7, desde 13 años hasta recién nacida. 13, 12, 11, 10, 5, 4 y recién nacida. Imagínate. Aquí la cuestión es que mi mamá fallece cuando yo tengo 5 años, pero a mí no me dicen hasta que tengo 10. ¿Por qué guardar el secreto? No lo sé. Luego dice, mi esposo dice, los secretos de la familia Cendejas, porque fueron muchos secretos, Cora, desde cuáles fueron las razones por las que murió mi mamá. O sea, tuvimos que estar investigando nosotros como hermanos porque muchas cosas no las supimos. ¿De qué fallece tu mamá? Mi mamá aparentemente fallece de una anemia perniciosa, que es una anemia muy fuerte muy en el agresiva. Embarazo, que no resistió. Ella en aquel tiempo fue cesárea y mi hermana nace. Pensaban que mi hermana tampoco se iba a lograr. Gracias a Dios mi hermana sí sobrevive, pero mi mamá no. Dios. Entonces, porque se puso mal y ella fallece. Entonces, creemos, o sea, después nos dijeron que fue una anemia que se convirtió en leucemia, aparentemente. No sabemos a ciencia cierta qué pasó, pero nadie nos dijo. Okay. Son historias que luego también en aquellos tiempos había muchos tabús y no se hablaban muchas cosas. Sí, que no se hablaban. Pero fíjate, Alma, luego tú ya tenías 5 años y a ti no te dicen tu mamá, y tú no, obviamente preguntabas. Claro que preguntaba y yo decía, ¿y mi mamá? Es que los niños chiquitos no van al hospital. Entonces ¿Te decían que estaban en el hospital? Me decían que estaban en el hospital. ¿Qué recuerdas hoy tú de esa etapa, de esa edad? De eso. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Tienes recuerdos de tu mamá? Tengo recuerdos muy vagos, muy vagos. Mi papá al tiempo se casa con mi mamá, con esta segunda mamá, que yo le digo mamá, porque la gente empieza a hablar. Pues me acuerdo de la boda, Cora, pero eres tan chiquita que no entiendes. Es más, me acuerdo hasta que el vestido traía puesto, así te lo pongo, pero no entendía. Que ya tenías 10, a lo mejor. No, mi papá se casó a los 6 meses de muerta, mi mamá a los 7 meses. O sea, mi mamá fallece en diciembre y mi papá se casa en julio porque la gente empezó a hablar. Y mi papá, por cuidar la integridad, la dignidad de mi tía, madrina, luego mamá, se casó con ella, sin amarla. ¿Se casó con la hermana? Se casó con la hermana de tu mamá, con tu tía. Con mi tía. A los 7 meses, bien dicen que un hombre no sabe estar solo. No, pero aparte él dijo que era porque pues la gente hablaba. Esta segunda mamá se abocó mucho a la bebé. Claro. ¿Ok? Pero entonces se convierte en una literal madrastra. ¿Por qué? Lo entiendes después. Pues éramos 7. Cora, entonces no hay forma de ser dulce, buena y linda cuando tienes que educar a 7. Y formar, y poner límites. Exactamente. Sí. Entonces, esa educación que ella nos dio, a mí me hizo ser exigente conmigo. Entonces, imagínate que yo llegara con me saqué 100 y que volteara y me dijera, ¿y qué quieres, que te aplauda? Y yo, ¿cómo? ¿Es tu obligación sacar 100? O sea, es a lo único que te dedicas. Entonces, en mí quedó, yo tengo que sacar 100. 98 no es permitido, o sea, es a lo único que me dedico. Imagínate. Era la perfección. Tenía que ser, exacto. Entonces, mis hermanos con mi papá se iban todos los domingos a llevarle flores a mi mamá. Yo creyendo al hospital, no, era el panteón. Pero yo no sabía. ¿Cuándo te enteras y cómo te lo dicen? Bueno, haz de cuenta que tenía 10 años, me fui a acostar
llega mamá y me dice, tengo que hablar contigo. Y me dijo, pues la verdad es que tu mamá falleció. Y yo, ¿cómo? Sí, hace 5 años, cuando nació tu hermana. Entonces, yo me acuerdo que esa noche me quedé así como, ¿y esto dónde se acomoda? Y esto, ¿cómo lo proceso, lo hago, lo vivo? ¿Me tengo que quedar callada porque es un secreto o cómo es? Y así me quedé. Yo me acuerdo, yo creo que ni dormí. Y entonces empiezas a vivir como raro, como un robot, como volteando a ver todo, pero no dices nada porque es un secreto y te quedas callado. Tuve una niñez difícil, no había un abrazo, un beso, un te quiero por parte de ella. Era muy dura. O sea, ¿tú no sentías el amor de una madre realmente? Yo no lo tuve.